Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos. Reciban un fraternal saludo desde Jericó, Cartama, Antioquia, Colombia, Abya Yala, tierra de nuestra querida Santa Hermana Laura Montoya Upegui y Catedral Primada de Nuestra Señora de las Mercedes, que en particular hoy, 13 de mayo, estamos de plácemes celebrando como todo el mes, hoy en particular la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Nos unimos en oración, en meditación en la palabra y en ayunación, haciendo un sacrificio de nuestros egos, nuestros apegos y nuestros desasosiegos, para poner todo en manos de nuestro Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, para que todos los pueblos, todos los pueblos, unidos, alabemos al Señor, proclamemos al Señor y demos gracias al Señor por la vida, por mantenernos en esas libertades de conciencia, en paz interior, en nuestra alma especialmente, y la felicidad plena que causa el caminar de su lado. Amén. Hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, precisamente, cuando San Pablo sigue en estas peregrinaciones, en las misiones, los pueblos de Antioquía, le habla a la comunidad, precisamente cuando pasaba por Pisidia, que es el fragmento que veníamos revisando, entre ese capítulo 13, versículos 26 al 33. Hermanos descendientes de Abraham, y ustedes, los extranjeros, que tienen temor de Dios, este mensaje de salvación es para nosotros. Pues los que vivían en Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen en la sinagoga cada sábado. Así ellos mismos, cuando condenaron a Jesús, cumplieron esas profecías. Y aunque no encontraron en él ningún motivo para darle muerte, pidieron a Pilato que mandara matarlo. Luego, cuando ya habían hecho todo lo que se decía de él en las Escrituras, lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó, y durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado en su viaje de Galilea a Jerusalén, y ahora ellos son testigos de Jesús ante el pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 2 nos acogemos en oración, en meditación y ayunación, proclamando que te alaben todos los pueblos, Señor. Porque se alborotan los pueblos paganos, porque hacen planes sin sentido. Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y su Rey escogido. Que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Y gritan, vamos a quitarles sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El Señor, el que reina en el cielo, se ríe de ellos. Luego enojado los asusta, lleno de furor les dice, ya he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi monte santo. Que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te lo daré. Con cetro de hierro destrozarás a los reyes, los harás pedazos como a ollas de barro. Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, Señor. Reyes y gobernantes de la tierra, entiendan esto. Aprendan bien esta lección. Adoren al Señor con alegría y reverencia. Inclínense ante Él con temblor. No sea que se enoje y ustedes mueran en el camino, pues su furor se enciende fácilmente. Felices los que buscan protección en Él. Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, Señor. En el Evangelio según San Juan, precisamente en el capítulo 14,
entre los versículos 1 y 6, Jesús proclama el camino al Padre. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a preparar un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocen a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En este maravilloso regalo de la palabra, no queda más por decir que lo que está explícito allí, con ese testimonio que en el Salmo, y retomando los Hechos de los Apóstoles, cuando el Dios manifiesta y dice: yo te he engendrado hoy a Jesús. Podríamos tomarlo para nosotros con la resurrección de Jesucristo, que se proclama allí desde el Evangelio de San Juan: yo te he resucitado hoy. Renazca en nuestra alma, en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo nuestro ser, esa pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esto que se narra allí del Evangelio de San Juan acontece precisamente en la Santa Cena, después del lavatorio de los pies, y con nuestro hermano Tomás, que es el que nos llama a la duda razonable, que es propio de lo humano. Ser no desconfiados, sino ser débiles en la fe. Ser creyentes, pero a veces creer en otras cosas. Y tener confianza, pero a veces ponerle la confianza a la criatura, a lo terreno, a lo mundano, como dice Juan en el Evangelio, como son sus concepción desde los símbolos que establece como en conexión para poder comprender esas realidades en esos contextos que hoy nos narran las lecturas de forma maravillosa. Desde los pueblos de Abraham, siguiendo falsos dioses, falsos ídolos, falsas criaturas, desoyendo el llamado de Dios, desobedeciendo y estableciendo pactos con otros seres, gobernantes, negociantes, caminantes de otros pueblos, peregrinos. Y llega nuestro hermano José y se establece en Egipto y habla el camino de liberación allí, que tenía esa capacidad de visionar, de ver por anticipado. Profeta no es tanto el que adivina el futuro, lo decía un monseñor, sino que es el que sabe con el presente interpretar el camino, verdad y vida para construir futuro, para caminar juntos. A eso nos llama el Evangelio, precisamente a partir de esa meditación sobre Jesús nos ha resucitado hoy. Ese es el testimonio de Tomás, que simplemente quiere validar por su propia experiencia de vida, como todos, que los hechos son generados por hombres, por humanos, con la guianza de Cristo, cuando hay fe, cuando hay creencia, cuando hay confianza. Amén. Y entonces allí es donde Jesús nos reconviene, no a Tomás, a todos, porque todos somos un Tomasito, todos Tomás en el corazón, porque la razón nos perturba, y más la pasión, cuando todos somos pecadores. Entonces esa sí que nos afecta. Entonces Jesús simplemente nos recuerda: yo soy el camino, la verdad y la vida. Conmigo es que podemos llegar al cielo, a recuperar la huella. Él es el Adán. Nuestra Virgen María es Eva, el esposo y la esposa, la Santa Iglesia. Y eso nos lo toma en Hechos de los Apóstoles, precisamente cuando creyentes, supuestamente seguidores de Cristo, lo crucificaron. Pero los gentiles, los no creyentes, creyeron más en Él. Amén. Entonces ese es el milagro de la vida. Eso es lo que nos invita amorosamente la palabra hoy. Sigan siendo bendecidos, ya aquí empieza a acontecer con lluvia. Bendecidos también por la lluvia. Amén.
Feliz atardecer, feliz amanecer o feliz acontecer en la tarde también por allí. Se les ama fraternalmente, se les lleva el corazón, ama ya y siempre. Seguimos en sintonía con nuestra Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental en seguidos instantes, Dios mediante. Y más tardecito con metacognición ambiental, teoría, método y praxis, filosofía, caminos de vida y experiencias de vida. Esas son las tres cosas que hay que consagrar en el Señor para que nos acompañe siempre. Este cielo en el que habitamos es un reflejo del cielo que nos vio nacer en espíritu y al cual debemos volver. El único medio, el único mediador, el único que sabe el camino es nuestro Señor Jesucristo, a quien ignoramos torpemente, a quien desobedecemos tontamente y a quien desconocemos ingenuamente. Pero ¿qué es el llamado fundamental? Creer en Él, no creer en lo otro, ni en la criatura, ni en lo material. Precisamente en Colombia, y sé que en otras partes del mundo, y en toda parte hay movimientos de gobernantes, movimientos de los políticos, de guerras, y eso nos pasa, nos acontece, por perder las libertades que da el espíritu, el alma y el corazón en Jesús, en María y José, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. El creer en el cielo, la vida eterna, y que este mundo es temporal, pero hay que hacerlo bien hermoso, habitar en el Laudato Si, en la Madre Tierra, nuestra casa común, amén. Y así, ese es el camino. Él es el que sabe el tejido para volver. ¿Cómo no habríamos de venir si nos dieron en comodato prestadita la vida, prestadita la familia, prestaditas las cosas para hacer lo mejor posible? Hoy también celebramos en Colombia y sé que en otras partes el Día del Maestro. Bendiciones para los maestros, maestras, las madres, los padres que también lo son, los líderes en las organizaciones, en las empresas, en las comunidades que también son maestros. Todos enseñamos y aprendemos, sobre todo las criaturas más lindas, los niños y niñas. Esos sí que son maestros de obediencia, de inocencia y de indiferencia a las cosas mundanas. Solamente están Abba, a nuestro apito, a nuestro Padre Celestial. Amén. A Él la gloria por siempre, jamás. En Jesús, camino, verdad y vida. Preguntémonos nuestros sueños, nuestros imaginarios, nuestros propósitos, pero démoslos a Él, encarguémosle a Él todo, todo. Nuestra cruz, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, que son consecuencias de nuestras malas decisiones. Para no tenernos que arrepentir y estarnos confesando a toda hora, más bien, démosle la confianza a Él. Y ahora sí, todo el tejido. Bienvenida a sus experiencias de vida, sus testimonios de vida. Eso sí que embriagan. Ayer escuchábamos uno muy hermoso, ahí en Miami precisamente, de Jesús GPS, y nos presentaron a Fray Alejandro Tobón, su testimonio de vida, cómo empezó siendo hermano franciscano, termina siendo de la orden de las Carmelitas Descalzos, y ha sido del coro gregoriano de Francia por su voz, o sea, le sigue sirviendo al Señor desde ahí. Amén. Testimonios maravillosos, los de ustedes también. Vamos a ponerlos en sintonía, que conversen. Con Catholic Link tuvimos un espacio maravilloso, desde México, de España, de Chile, de muchos países. Cómo estas redes se pueden volver una forma de evangelización, pero con la promesa de todos puesta en Cristo, no en los políticos, ni en los gobernantes, ni en los dirigentes, ni en los negociantes, ni en lo del mundo, no. Pongámosla en cosas trascendentes. Amén. La eternidad, en Jesús, camino, verdad y vida. Seguimos tejiendo en estos días en torno a la palabra del Evangelio de San Juan, los 7 yo soy. Ya vimos buen pastor. En estos días vamos a ver Dios mediante la viña, los sarmientos, y hoy es precioso el camino, verdad y vida. Sigan siendo bendecidos. Me alegré mucho por la emoción de contarles estos asuntos de contexto para animarlos a que de corazón sigamos unidos. Ama ya y siempre. Bendiciones.